Bienvenidas, bienvenidos a este lugar donde el arte y la sostenibilidad se sientan a conversar. Yo soy Rocío Latrach y los voy a acompañar en La Minga Energética. Minga, 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 minga energética. Todo lo que está pasando en Latinoamérica. La Minga Energética, arte y sostenibilidad, el podcast de la transición energética justa y ecológica. Este es un espacio donde cruzamos disciplinas, distintas maneras de pensar para trabajar todos en conjunto y poder sacar buenas conclusiones. Les damos la bienvenida a nuestras invitadas con quienes estaremos hoy en La Minga Energética. Por un lado, el arte. Bienvenida Antonia Lara, ella es ilustradora, seguramente ustedes han visto muchas de sus obras preciosas. ¿Cómo estás, Antonia? Gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a ti. Y por otra parte, la politóloga Pamela Po, también parte de la Fundación Ecosur. Tiene mucha experiencia, Pamela, en todo lo que tiene que ver con transición energética y justa. ¿Cómo estás, Pamela? Bien, muy contenta de estar acá en este espacio. Gracias a ustedes por venir. Y bueno, quiero partir hablando desde la perspectiva del arte. Para ti, Antonia, ¿cómo son estos orígenes? ¿En qué momento nace esto de mezclar la ilustración con el contenido medioambiental? Es una buena pregunta. Para mí el vínculo como que siempre existió, pero hay un momento en el que me hizo un clic que tiene que ver con... A mí cuando chica me gustaba mucho Pokémon. Me gustaban los animales que estaban... O sea, que son animales en realidad, los Pokémon. Y te mostraban las propiedades, qué es lo que hacían, cómo evolucionaban y todo eso. Y después hubo un momento en donde me fui a ir a la playa y ahí como que empecé a conocer un poco de la naturaleza, los animales nativos y todo. Y en un momento fue como... Me hizo un clic, fue como, ¿pero por qué no nos enseñan así a los animales nativos, que son reales, existen, están ahí? Entonces, para mí como que el vínculo vino desde ahí, como desde la forma, como que vi que había una forma equivocada en cómo nos mostraban a nosotros la naturaleza y la biología y todo lo que tuviera que ver con el planeta. Has estado mezclando la flora, fauna, también con el concepto más científico de estas especies que cohabitan con nosotros en este mundo en el que los humanos a veces nos sentimos los únicos. Claro. También creo que hay una cosa como que tiene la educación y la forma en que se enseña la ciencia, hace una distancia muy grande entre nosotros y la naturaleza. Para mí la naturaleza es algo que está más cerca, que está en la poesía, que está en el arte, que está en todos lados y siempre se vincula mucho como con algo más del libro de ciencia cuando uno era chica en el colegio. Se piensa que a mí no me gustaba biología en el colegio y es como todo lo que me gusta ahora. Era porque me lo enseñaban de una forma equivocada. Y las ilustraciones han servido para eso. Y en cuanto a Pamela, algunos términos que se manejan cuando hablamos de ecología, de mejorar todos los procesos industriales que tenemos los seres humanos para poder llevar nuestra manera de vivir en este siglo en el que estamos. Quiero partir preguntándote y que podamos aclarar un poco esto que se habla del concepto de extractivismo energético. Mira, yo diría que el extractivismo energético es un concepto que en general se ocupa, ¿ya? Para poder dimensionar la magnitud de los proyectos energéticos que se están instalando, ¿ya? Si bien es un término que es más asociado a la minería. ¿Como extractivismo? Como extractivismo. Hablamos de minería. Pero en el fondo una manera de graficar, yo diría que se popularizó o se utiliza muy ampliamente el término, siendo que es más de minería que de energía, para poder explicar de manera más fácil o rápida, a dar a entender que la escala de esos proyectos son demasiado grandes y obviamente tienen un impacto en los ecosistemas, en la salud de las personas, en el impacto territorial, en el modo de vida. Entonces, por eso se utiliza, digamos, como concepto hablar de extractivismo energético cuando en el fondo yo diría que más que nada está asociado a la intensidad y magnitud y escala de los proyectos que se están instalando, tanto que produzcan o no emisiones, digamos. Esto tiene que ver, ya escapa, digamos, de si es energía limpia o sucia. Tiene que ver ya como la ocupación del territorio y que es algo que estamos viendo en Chile, sobre todo ya cuando se irrumpen las grandes empresas, grandes industrias como AES Gener, Enel, etcétera, se pasan, digamos, de energías sucias a las limpias.
Entonces empiezan a ocupar como todo un despliegue comunitario, etcétera, que se ocupaba cuando se instalaban las termoeléctricas a carbón. Ahí es cuando aparece otro concepto como la transición energética. Efectivamente, o sea, pero esto tiene que ver, yo diría, como desde el Acuerdo de París en adelante, y yo diría que ya desde el 2017 de manera muy intensiva, cuando se plantea la carbono neutralidad en el Acuerdo de París, que en el fondo es como tenemos que netear las emisiones, que este es un discurso muy de norte global. No quiere decir que los países latinoamericanos, africanos, etcétera, tengamos que reducir nuestras emisiones, todos tenemos que aportar, digamos, a reducirlas, pero en el fondo no es el foco principal que tiene el sur-sur, sino que el foco principal viene dado por el norte global. Entonces yo diría que ahí, cuando hablamos de transición energética, por eso tenemos que agregarle el justa, porque en el fondo no es cualquier transición, porque si no se disminuyen los consumos, por ejemplo, la transición energética no existe. Solamente estamos hablando de un recambio tecnológico, de pasarte, es como cuando uno ocupaba, no sé, el cassette y ahora ocupas Spotify. Entonces, no dejaste de escuchar música, solamente cambiaste la tecnología de donde la estás escuchando. Entonces, la transición es un proceso muchísimo más grande, que implica muchísimos procesos también. Y eso es un poco lo que yo diría que no está ocurriendo. Uh-huh. Vamos a escuchar opiniones, porque todos tenemos una opinión cuando tiene que ver con medio ambiente, y en este caso lo hemos nombrado este espacio como los negacionistas. Escuchemos y luego opinamos. Niega el cambio climático, niega el genocidio, niega los 30.000 detenidos desaparecidos, niega el patriarcado, niega también los femicidios. A ver, primero no mienta. Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el quinto punto del ciclo, donde ¿sabe cuál es la diferencia con los 4 anteriores? Que antes no estaba el ser humano, y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas, y lo único que buscan esas políticas es recaudar fondos, ¿sí?, para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta para, ¿qué feminicidio? Hay que aplicar la ley, igualdad ante la ley, pero no violes la ley que establecimos en el debate. ¿Algo que comentar? Bueno, yo decir que, hay una parte verdad y una parte mentira en lo dicho, digamos. La parte verdad, efectivamente, han habido otros cambios climáticos, es natural el cambio climático, el efecto invernadero tiene ese componente, pero ya la ciencia y el IPCC lo han dicho claramente, que el cambio climático también tiene ahora, digamos, este cambio climático que estamos viviendo ahora tiene un componente humano, ¿ya? Y que tiene que ver con la revolución industrial y todas las emisiones, digamos, de CO2 y de distintos gases de efecto invernadero. Entonces, son ambas partes. Es algo natural que ocurre, digamos, pero también que es el efecto invernadero y todo lo que significa, pero también tiene este componente humano, antropocéntrico, y por eso también hablamos de antropoceno y de un montón de otros conceptos que se están utilizando. Otros ocupan el de capitoloceno en el sentido de capitalismo. Que el capitalismo es lo que nos trajo hasta acá, digamos. Así que yo diría que es ambas cosas, digamos, antropocéntrico y capitalismo. Uh-huh. Bueno, y el arte siempre tiene una manera tan exquisita de poder entregar información. Para ti, Antonia, ¿cómo es esto de relacionar las problemáticas ambientales y cómo influyen estas problemáticas en tus obras? Es verdad que la Tierra cambia y nosotros estamos siendo ese factor de cambio. Y ese factor él dice como que el humano estuviera, además, no, yo creo que el humano es el que está causando eso. Y lo interesante es que tenemos conciencia de eso. Y para mí ahí es donde como que está el tema con la gente que lo niega. Y para mí, cuando me empecé a enterar cuando era más chica de todo esto, como las empresas y la industria y todo esto que no afectaba la naturaleza y a nosotros directamente, el vínculo que yo hago es como, si es que sabemos que esto está pasando, él
puede estar diciendo algo que es como negarlo, pero negarlo es absurdo porque no puedes negarlo. Puedes decir sí, ocurrió antes y sí va a pasar y no hay nada que hacer, entonces sigamos consumiendo todo hasta que se acabe, pero tendría que decir eso para que sea real. No tendría que decir como que no está pasando, porque sí, el humano es el factor de cambio. Y para mí, para hacer el vínculo con la ilustración, es que la ilustración para mí siempre ha sido como educativa, no es para saber y aprender sobre la naturaleza. Es lo mismo que decía antes de los Pokémon, porque en el fondo como que al uno saber cómo son las cosas que pasan en la naturaleza, te das cuenta de la fragilidad. Como que a veces perdemos el rumbo, como ¿por qué estamos vueltos locos protegiéndonos contra el cambio climático? Como es porque nos vamos a acabar nosotros, es porque se van a acabar los animales, como que siento que para no perder el rumbo de la lucha, saber y conocer la naturaleza es como en lo que te mantiene conectado, porque tiene una cosa como poética, el saber cómo la naturaleza es tan hermosa, que como que saber cómo funciona es como un poco la fuerza, y para mí la ilustración es esa herramienta. Claro, y la naturaleza tiene ciclos que son perfectos, que es algo que nosotros como humanos tenemos que empezar a copiar quizás para que nos vaya mejor a todos como civilización. Participaste, Antonia, en una COP, en la COP16, ahí estuviste con tus ilustraciones. Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti, porque es una oportunidad que nace para que tú puedas ir a representarnos también al extranjero en esta instancia que es tan importante. Increíble que sigan ocurriendo y que sigan existiendo este tipo de iniciativas y todo, porque son las que uno lo mantienen conectado, ¿cachai? Con la lucha. Es importante que estén. Claro, porque yo estoy desde la educación ambiental, entonces como que de repente es como ya la educación ambiental, pero como que es muy silenciosa. Entonces de repente está bueno como algo que te active y que diga ya, vamos. Y un afiche es una muy buena forma de lucha y conmueve. Y eso fue lindo porque también ellos tenían como inspiración a la flor de Inírida, que es como una flor súper simbólica, que aguanta todo, que está ahí como es la flor eterna, ¿no? Que aguanta creo que los fríos y mucho el fuego también, el calor. Entonces ahí busqué como esa inspiración y que era como lo que inspiraba un poco la COP. Y aquí tenemos una de las ilustraciones, justamente la que fue a la COP16 de Antonia. Sí, ahí es el de la flor de la Inírida que les comenté. Y es que esa flor es increíble, como que soporta todo y aguanta a muchas condiciones extremas. Como nuestro planeta ahora. Como nuestro planeta, sí. Y también puse a una mujer que sostiene la flor, representando como a la gente, como el poder de la gente tiene que ver con esa capacidad de luchar. Bueno, a mí me produce como esta cosa de el fuego, ¿cachai? Que es como que hay que mantenerlo vivo pero controlado, en el sentido que el fuego no se nos puede escapar. Tenemos que en el fondo mantener ahí esa llamita que esté constante para poder movilizarnos. Está muy bonita. Y acá tenemos la de Humboldt. Y con la de Humboldt, bueno, me parece hermosa, digamos, porque obviamente en ese espacio tenemos un lugar, un hotspot de naturaleza que es vital e importante sostenerlo y mantenerlo, y tenemos una amenaza, digamos, que es brutal, que obviamente se instala una minera que además va a durar 20 años, o sea, tampoco tiene sentido, es un sinsentido. Y este juego que hacen con el tema de los trabajadores y todo este cuento. Entonces creo que ver la ilustración y ver toda esa biodiversidad es importante porque probablemente la gente local conoce esa biodiversidad, pero el resto de Chile, a veces digo, nos juega en contra ser tan largos porque la realidad del sur con el norte y todo se difieren. Muy biodiverso. Es demasiado, ¿cierto? Pero creo que nuevamente hay que conectar, por lo menos a mí me hace conectar como con el sostener la vida, aunque el espacio yo no lo conozca, pero lo estoy viendo con una imagen. Entonces creo que desde ahí tiene que impactarnos el tema. Ahora, hablando de estos términos que queremos esclarecer, se habla mucho hoy en día de la ley de permisología. Pame, explícanos, por favor, ¿de qué se trata? Mira, es un proyecto que es bien complejo explicarlo, no es fácil, porque tiene mucha palabra que yo digo que no es casualidad, tiene muchas palabras como que confunden. Por ejemplo, técnicas habilitantes.
¿Qué es eso? O sea, ¿qué es una técnica habilitante? Bueno, y es una declaración jurada, no es nada más que eso. Entonces, el proyecto de ley se enmarca en acelerar proyectos de inversión. Esto en algún momento el discurso que se utilizó fue: esto es para las pymes, esto es para que la señora Juanita y su kiosco no se abra en 8 meses, sino que se lo hagan 4. Pero finalmente el articulado fue mutando a tal nivel en la cual ahora hay muchos proyectos de inversión que no se evalúan dentro del CEIA, que es la evaluación de impacto ambiental, y se aprueban por permisos sectoriales. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que los distintos ministerios tienen que dar permisos, ¿cierto? El Ministerio de Salud, el Ministerio de, no sé, Economía, el Ministerio distinto, ¿cierto? Entonces, ahora hay proyectos de inversión que van a quedar fuera de la evaluación ambiental, ¿cierto? Por cambios que hubo en el reglamento del CEIA, pero además se suma, digamos, que se van a acelerar proyectos por aprobación por silencio administrativo positivo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo pido un permiso para X proyecto, si el funcionario no responde en el plazo que tiene, se da por aprobado. Entonces tenemos proyectos como relaves, tenemos proyectos que tienen que ver con el tema de aguas, de muros, por ejemplo, para tranques de agua, que si superan cierta cantidad de agua ya no van a ser evaluados dentro del CEIA. Entonces también esto hay que mirarlo y es grave, esto es muy grave, en temas de impactos acumulativos, porque pensemos la costa, ¿cuántas desalinizadoras te caben? Entonces, si yo no evalúo la que está al lado y la otra que sigue, ¿qué va a pasar con la costa? ¿Qué pasa con los proyectos, los mismos tranques de agua que menciono? O sea, si a todos los agricultores se les ocurre hacer tranques de agua, ¿cómo eso soporta la cuenca, digamos? Entonces, acá hay un tema que la verdad que yo diría que esto es como bien monstruoso lo que va a ocurrir probablemente. Y bueno, ese proyecto va a salir. O sea, se va a aprobar. Ya pasó el primer y segundo trámite y ya queda, digamos, que la Cámara de Diputados apruebe o no ciertos aspectos que venían del Senado. Pame, ¿cómo acercamos esto a las comunidades y de alguna manera les damos este empoderamiento para que puedan formar parte activa de todos estos procesos que vive nuestro país, que sabemos es tremendamente rico en naturaleza, en belleza, y a la par con esto se pueden ir viendo cómo van apareciendo muchos proyectos que uno, sin conocer mucho el tema, dice, esto es bueno, es más verde, pero muchas veces detrás de esta imagen más verde hay más de lo mismo, ¿no? Hay como un avance real para hacer un cambio más notorio. Mira, yo diría que las comunidades, la gente en los territorios, tienen la sabiduría y tienen el compromiso para resistir finalmente cuando vienen este tipo de proyectos. A mí lo que me preocupa con permisos sectoriales es que la arremetida va a ser muy grande, muy, muy grande. Entonces no sé si vamos a poder ayudar tanto las ONG, la sociedad civil organizada y los propios territorios que soportan los proyectos, tantos proyectos. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los data centers no han ingresado a estudios de impacto ambiental porque con la ley que teníamos, digamos, era más difícil aprobar un data center que ocupa energía de manera brutal y agua de manera brutal, digamos. Entonces, ahora con esta ley, los data centers van a entrar heavy. Entonces van a entrar a ocupar los territorios y la gente no se va a poder oponer. ¿Por qué? Porque esto no entra a estudio de impacto ambiental. Quedaron fuera. Entonces, la arremetida, lo que nos queda es, yo diría, es la resistencia, la sabiduría del propio territorio, hacer redes. Yo hablo siempre de que hay que hacer políticas públicas de micelio. Eso significa que ya no va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, sino que tenemos que trabajar en redes y ocupar todo lo que tenemos a disposición para poder relevar que está esta situación y ir apoyándonos en las propias redes sociales, todo lo que significa. O sea, van a faltar abogados. Aquí todo esto se puede reclamar igual, ¿ya? Los permisos sectoriales uno puede, pero como yo creo que el volumen va a ser muy grande, estamos ante una situación bien desesperanzadora. Aprovechando la instancia, ¿conoces algún tipo de movimiento o lugar informativo en donde, además de este podcast, donde podamos encontrar más información? Nosotros como Fundación Ecosur tenemos una guía de incidencia
que es para enseñarle a los territorios cómo, de por qué la importancia del cambio climático, ¿cierto? La crisis climática. De hecho, nosotros ya no hablamos de cambio climático, porque el cambio podría decir nos lleva a algún lado, pero ahora no nos lleva a ninguna parte, todo lo contrario, nos lleva a un proceso como de destrucción, de asimilar cosas que no nos hemos hecho cargo, como por ejemplo el tema de la falta de alimentos, las olas de calor, etc. Entonces en la guía de incidencia está como cierto manual de cortapalos, por decirlo así, de cómo armar o cómo agruparse para poder hacer las comunicaciones con pocas herramientas, con las herramientas gratuitas, porque en general en estas cosas siempre faltan fondos, y además también hay que decirlo. Armar una defensa legal requiere recursos. Entonces, ¿cómo pueden hacer con las herramientas ciudadanas que existen, ¿cierto? Gratuitas, en cuanto a, por ejemplo, acudir a la SMA, a la institucionalidad, ¿cierto? A hacer las reclamaciones, cómo armar una campaña comunicacional, cómo agruparse, cómo organizarse en el fondo. Esa es la guía de incidencia que nosotros tenemos, que está colgada, digamos, en publicaciones, así que la pueden bajar. Y también tenemos el tema de, ONG FIMA, que está con todo. Hay otra ONG que se llama Defensoría Ambiental, y así son los que estamos apoyándonos entre todos y estamos trabajando como en red entre todos, pero también están trabajando con las comunidades y ahí vamos, digamos. Pero falta más gente, o sea, esto sin duda que si no hay ciudadanía comprometida detrás de estos procesos, va a ser muy complejo evitar que proyectos salgan mal, porque no es que no queramos que se hagan los proyectos, eso hay que decirlo también. Los proyectos que están mal no pueden salir. Claro. Mira, tenemos unas imágenes que estamos compartiendo y nosotras las podemos ver aquí. Las imágenes que estamos viendo son de Claudia Apul, fotógrafa chilena que ha estado en zonas de sacrificio y cuyo trabajo está muy relacionado a lo que estamos conversando hoy. Me gustaría que puedan dar su opinión, chiquillas, de esto que es tan habitual. Uno va de norte a sur en Chile o en el extranjero, como lo quieran ver, y siempre está esta convivencia. A veces nos choca y otras veces pasa a ser parte de lo cotidiano. Grandes industrias en donde se convive. ¿Qué les parece? Yo te diría que hasta le veo algo lindo. Con esa mirada artística. O sea, es que si uno lo piensa, es como la realidad. Es como que hay una cosa que tenemos esa costumbre, que yo siempre la veo con el camión de la basura. Que como que uno tira las cosas al tacho y como que te empieza a molestar un poco y ya un poco como que te molesta y ya nudo y afuera. Y luego pasa el camión y se lo lleva. Y de alguna manera entonces es como muy difícil que nosotros como humanos, naturalmente, si uno no tiene la conciencia de saber por qué uno pensaría que la basura ha causado un impacto, es como que se la llevan nomás. Se la llevan y listo. Como tirar la cadena, ¿no es cierto? Pasa a ser más cotidiano. Entonces como que creo que cuando empezamos a habitar los lugares que están con industria o todo, o sea, todas esas imágenes, como que me parece que de alguna manera es como ver la realidad, y creo que a mí me produce no necesariamente como algo negativo, sino que es como que me hace, o sea, es negativo porque nos gustaría que fuera distinto, ¿no es cierto? Porque sabemos que la contaminación nos destruye. Pero desde otro ángulo como que siento que, claro, hay como una visión como casi poética de habitar lo que es nuestra realidad, las cosas que están ocurriendo. Eso es lo que me pasa a mí con esas imágenes. Uh-huh. Bueno, a mí me produce, en general, me perturba mucho, porque yo me muevo desde, y esto es muy personal, como lo injusto me produce como, me saca como... Incomodidad. No, más que incomodidad, es como, o sea, estoy en esto hace más de 15 años porque esto me produce rabia en el fondo, es como... Te apasiona. Heavy, entonces, y ahí es cuando uno patalea, digamos, y de repente hago un hilo y después interpelo a una autoridad, y es como, porque me parece que aceptar este tipo de cosas y en el fondo como integrarlo, ¿cierto? Llega un momento en que es como hay gente de primera y segunda clase en nuestro país. Entonces yo eso no lo acepto, me niego a aceptarlo. Es como no quiero que eso sea, ni que tampoco porque al integrarlo tanto, o sea, yo, por ejemplo, tengo familia en Coronel, familia que ha muerto de cáncer
¿cachai? Y tiene que ver con las termoeléctricas a carbón. Entonces, cuando tú ves eso y gente que está y tampoco quiero como mirarlo, pero las comunas más adineradas y que no tienen, digamos, este tipo de impacto, es como, no quiero que toda esa gente tenga los impactos, ¿entiendes? Pero en el fondo me parece que es de una brutalidad terrible. Las zonas de sacrificio. Y más que las zonas de sacrificio es todo. O sea, ¿qué pasa con la gente de Calama, ¿cachai? Que está con las mineras ahí, con los relaves, Antofagasta, ni siquiera hablemos de Calama solamente. Antofagasta, que es una región completa, que no hay estudios de salud y que todo el mundo tiene cáncer. Y uno diría, bueno, si esta es una zona minera que tiene casi que un ingreso promedio más alto que todo el país, debiera tener hospitales de punta, con una salud de punta, y todo lo que vemos es todo lo contrario. ¿Cachai? Y porque se asume que ese territorio es de sacrificio. Y me molesta incluso cuando el presidente Boric y otros presidentes, digamos, para atrás, hablan de que Chile es un país minero. Como que no puede ser otra cosa. Yo creo que eso es un problema. Aquí no nos pueden matar el sueño de querer ser otra cosa. Los cambios, sobre todo si está afectándonos directamente. Absolutamente, porque tenemos que tener esta economía para siempre. Los minerales en algún momento se te van a acabar. Entonces, tenemos que generar, creo yo, y seguir en el fondo enojados y enrabiados con esto, porque desde mi visión no podemos aceptar que esto siga ocurriendo. Aunque vemos que esté todo en contra, a eso voy. No me conformo y no me voy a conformar nunca. Claro, ahí está tu pasión y es lo que le pasa a muchas personas, Pame. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo, que conocemos a alguien o que vivimos una cantidad de tiempo en una zona que está altamente contaminada. Bueno, la capital de nuestro país también en este momento invernal tiene una calidad de aire que deja mucho que desear. Y Antonia, ¿cómo crees tú que el arte ayuda a que las comunidades se puedan movilizar? A ver, yo creo que hay varias cosas. Y bueno, voy a lo que respondías de las imágenes, y claro, como que me pega en un sentido de esa injusticia, y me doy cuenta de que antes me movía mucho más. Creo que esa desesperanza me parece algo que es inevitable, como que es como una forma de ver la destrucción casi de una forma poética, como si se estuviera incendiando, como ver todo caer nomás. Y pienso que el arte quizás eso es lo que produce, y por eso hay algo que me produce en esa imagen en ese sentido, que es que la sensibilización de la gente y el arte tienen un vínculo muy directo. Porque bueno, hay como dos formas del arte que yo hago, ¿no es cierto? Uno es como de educación y el otro sería como de sensibilizar. Y a veces el de educación sensibiliza. Pero hay ciertas cosas que tiene el arte como más, hablando como del arte visual, ¿no es cierto?, no de la ilustración. Y creo que es que al ver esas imágenes, que es como lo que ocurre con Gaza un poco, cuando uno ve esas imágenes de sufrimiento, te produce, claro, lo primero, por lo menos a mí y en general, es como mucha rabia, ¿cierto? Como que es rabia y impotencia porque no puedo hacer nada, ¿no es cierto? Y en verdad no puedo hacer nada, como que tengo muchas ganas de hacer algo y no puedo. Y en ese sentido yo tengo como me ha pasado con el tiempo, también llevo un montón de tiempo dedicándome como a esto, y creo que ahí me pasa algo que es que a mí me ha ido alejando. Como que todas estas imágenes, de alguna manera a mí me ha ido alejando de la lucha ambiental. Esa desesperanza, ese no puedo hacer nada, como que de alguna manera ha hecho que me cause como rechazo. Y eso me parece que es un poco, que es un tema delicado. Y de hecho lo hablábamos hace poco. Hay un cansancio, siento, sí, en tu trayectoria. Claro, y el otro día lo hablábamos con unos amigos que se dedican a grabar naturaleza. Y los documentales de naturaleza que antes a todos nos encantaban. Y esto es bien interesante, ha bajado la cantidad de gente que las ve radicalmente en el último tiempo. O sea, está en crisis el mundo de documentales de naturaleza. Y eso es, yo creo, no se sabe realmente, pero yo creo que es porque como que al ver las imágenes de impacto,
de alguna manera hay una de las reacciones es luchar, como que existe gente luchadora que sigue, muy valorable, o sea, me parece increíble, pero también hay una gente que se cansa de la lucha, que se cansa de hacer algo que además, como no te está tocando tan directamente, como que, no sé, viviendo en Santiago, a lo más el smog, no sé, la gente como más cómoda, que está ahí medio lejos, como que es como no puedo, como que tiro la esponja, no puedo, no sirve. Entonces yo creo que el arte, de alguna manera, ese vínculo de mostrar estas imágenes o exponer ciertas, que en general yo lo veo como imágenes, como canciones, también podría ser como las manifestaciones artísticas, yo creo que sirven sobre todo cuando hay algo positivo. Por eso para mí la educación ambiental, en términos de lo que te decía antes, como de mostrar la naturaleza, lo hermosa que es la naturaleza, como que venga desde ahí. Entonces que los documentales de naturaleza muestren lo hermosa que es la naturaleza, pero no con el discurso de que nos estamos echando a perder. Entiendo perfectamente. Y todos soñamos también con esas vacaciones en un paraíso lleno de animales. Cada vez que tenemos tiempo, creo que coincidimos, ir un minuto a estar en un jardín, en una placita, escuchando pajaritos, o a quienes tienen la posibilidad de sentir el mar, la brisa. Son cosas que nos van llenando de energía, de salud, y somos finalmente también parte de la misma energía compuestos los humanos de estos seres que se ven perjudicados al igual que nosotros con la contaminación. Todos estos procesos en los que yo siento que los humanos estamos aprendiendo. Pame, hay otro gran tema que surge a nivel mundial. Chile está teniendo fama como potencia mundial del litio. Bueno, esto tiene que ver con lo que mencioné anteriormente. O sea, el tema de la carbono neutralidad yo es un tema que lo coloco bien en cuestión. En el sentido de que los países del norte global son los que tienen que bajar emisiones, pero el problema que tenemos en eso es que quieren bajar emisiones, pero manteniendo el mismo estilo de vida. Y eso no te da, no sirve, porque no hay recambio tecnológico. Estás aumentando, sumando más energía, ¿se entiende? Entonces, no hay disminución del uso de la energía fósil, sino que tú sigues sumando fósil más renovable. Tú para poder quedarte en las renovables tendrías que disminuir el consumo. Entonces, esta gente del norte global, y yo diría los países desarrollados, y literalmente lo califico desde hombres blancos, de países ricos, o sea, esto tiene mucho patriarcado también, quieren mantener el nivel de vida, ¿cierto? Y esto significa tener que desplegarse hacia el sur global, y el tema del litio es eso. Y ese palito lo pisó este gobierno también. El gobierno todos los gobiernos han pisado este palito, pero yo diría que principalmente con respecto a la política del litio, en el sentido de que cuando se planifica la política del litio, supuestamente iba a ser una empresa estatal, y eso nació muerto, digamos, porque la política del litio lo que implica es abrir todos los salares prácticamente que tengan algún raspado de la olla de litio, digamos, para extraerlo y en el fondo potenciar todo el recambio tecnológico de electromovilidad, el tema de paneles solares, etcétera. Entonces, son recursos finitos y que afectan y van a afectar a ese ecosistema. Absolutamente. Y a los humanos, de paso. Pero además tú tienes que... A mí lo que me parece increíble, y te digo que esto a mí me ofusca, digamos, es que tú abras 40 salares prístinos, o sea, estamos hablando de que no hay extracción en muchos de ellos, a que vengan empresas de otros lados, digamos, a extraer el litio, y como te digo, un raspado de la olla, porque esto no reemplaza el cobre, no es que tengamos una industria que tú digas, esto es el futuro, no, los chinos están inventando sus baterías de sodio, o sea, esto va a ser como un salitre. Pero el tema es que el costo ecosistémico de vidas, toda la transhumancia que hay en el norte, etcétera, salares que son de altísimo valor turístico, etcétera, no le importa a nadie. En el sentido, me refiero a las autoridades. No les importa. Y para ser un país extractivo, yo siempre lo digo, y en esto también lo voy a mencionar,
necesitas autoridades cómplices, baja legislación ambiental y mala fiscalización. No tiene que ver con la resistencia a la comunidad, tiene que ver con que tenemos un mundo político que está, digamos, en una frecuencia que es muy densa y una frecuencia de no entender cómo es la sostenibilidad de la vida. Entonces no lo logran, vibran en otra frecuencia, absolutamente diferente. Entonces esto requiere que la ciudadanía abra los ojos, tenemos que movilizarnos. Yo entiendo a la Antonia en que estamos cansados, yo también estoy cansada, estoy súper cansada, pero me resisto a que no tenemos que abandonar las luchas y estas se pueden hacer de distintas partes y de distintos lugares. Y me quedo con algo que decías anteriormente, que es un poco encontrar el equilibrio, ¿no es? Sí. No de frentón a los avances o a seguir en esta realidad ya que tenemos como humanidad luego de la revolución industrial. Fue como que fuimos avanzando tan rápido, ¿no? Pero es súper interesante cómo se va nutriendo esta conversación desde el arte con este enfoque. Así que las quiero invitar, como ya lo habíamos conversado antes, si tienen alguna pregunta que hacerse la una a la otra, este es el momento. Antonia, yo feliz ¿quieres partir? parto, sí. Mira, yo trabajo con científicos y con gente que hace como de temas muy complejos, yo como que los simplifico con la ilustración, ¿no es cierto? De procesos biológicos, qué sé yo. Y ahora pensé en hacer un ejercicio así, contigo, que estás ahí como en lo político, como que es lo que como que todas unas cosas que uno si se aleja un segundo, te alejáis 2 meses y ya no sabes nada de lo que está pasando. Entonces, la pregunta que te voy a hacer es, ¿tú qué le dirías a una persona que está escuchando este podcast que no tiene ni un vínculo con la ecología? Una persona que tiene un auto porque le gustan esa tal marca de autos, que reciclar es como, sí, reciclo para ser una mejor persona, y tipo, no tiene ni un vínculo ni siquiera con la naturaleza, tipo, con suerte mirar la montaña. ¿Qué le dirías? Y que esa persona quiera hacer una acción. Mira, yo siempre parto con que la crisis climática y ecológica es tan brutal que si hay algo que te va a afectar, y esto es a quien tenga dinero, no tenga dinero, etcétera, es en los alimentos. Como conocemos nuestra vida, digamos, con el acceso a los alimentos, no va a seguir igual. Entonces, si queremos tener algún tipo de impacto en el cual podamos ayudar, en el fondo podemos partir por nuestras propias casas, digamos. Y el hecho de poder acercarnos a la soberanía alimentaria, creo que eso es la puerta principal de entrada que todos podemos, digamos, ejercer de alguna forma para poder relacionarnos nuevamente con la ecología, con el medio ambiente, porque en el fondo estamos en una era donde comemos los sobreprocesados, digamos. Y entonces todo el tema de obesidad, todo el tema del acceso a los alimentos sanos, a las ferias, alimentos baratos, que no tengan petróleo, porque en el fondo todos los pesticidas, todo esto tiene petróleo. Entonces tenemos que desde ahí, desde el cuidado súper personal, podemos enganchar, digamos, con la lucha ambiental. Está buenísimo. O sea, en el fondo tener más soberanía alimentaria en la casa. Absolutamente. O sea, comprar en la feria a la señora de... Evitar el desperdicio de alimentos, por ejemplo, que es como organiza tu despensa, partamos por ahí. Y además estás contribuyendo a no perder tu propia plata. Entonces, como que creo que desde ahí tenemos que hablarle a las personas. Porque creo que el ecologismo sí a veces suena muy de élite y suena muy lejano, porque lo vemos como muy desde, no sé, pues la típica imagen ahí de Torres del Paine, ¿cachai? ¿Cuántos van a Torres del Paine? O sea, muy poco. Yo no he ido, por ejemplo. Tampoco. Entonces, tenemos que dejar de ver como esta cosa como más, o sea, sí, las bellezas escénicas son importantes y no, obviamente que cuando estuve en Coyhaique, por ejemplo, estuve en Ushuaia, es una cosa que te penetra por el cuerpo y no lo olvidas nunca más. Pero no todos tienen el acceso para hacer eso. Entonces creo que desde ahí los alimentos es lo principal. La crisis climática y ecológica está diezmando cosechas. Entonces necesitamos volver a integrar desde ese espacio. Me encantó la pregunta y la respuesta también. Me quedé pensando en que también a veces no es que seamos mal agradecidos, pero
la cotidianeidad del trabajo, de ir a estudiar, de tener la presión muchas veces de la realidad en la que vive cada persona, que son muy diferentes, te hace dejar de ver incluso la cordillera de los Andes en la región metropolitana, que es preciosísima. Hoy día estábamos mirándola, está con nieve y uno puede nutrirse también de toda esta belleza en la que vivimos sin necesidad de ir tan lejos en los extremos de nuestro país. Pamela, ahora es tu turno de preguntar si quieres a Antonia. Sí, no, preguntarle si te ha tocado hacer proyectos, ponte tú, como de ilustración, pero con los más pequeños en el fondo, porque cómo llegar con el arte, creo que desde ese espacio, creo que el tema de la educación ambiental es como con las juventudes que creo que ya hay que trabajarlo. Siento, sorry, personas más mayores que yo, pero creo que el impacto y cambio de mentalidad está ahí en ese espacio, creo. Si te ha tocado, digamos, hacer o llevar a cabo ese tipo de proyectos, y si no lo has hecho, si te gustaría en el fondo. Sí, he hecho. Generalmente la ilustración es como pensada más para niños. Es como en la concepción en general es como para tener una herramienta para que los niños entiendan mejor. Así que sí, he hecho. Los paneles funcionan muy bien con niños. Necesitan, para los niños chicos, generalmente alguien que les explique, pero el hecho de tener como un ecosistema ilustrado ya es como este se come a este, entonces por eso vive este, etcétera. Entonces, por ahí sí. Pero además, hace poco hice un libro junto a la Era Sur, que se llama Uftuku, que es un pingüino que viaja del sur al norte explicando por qué hay que cuidar el planeta o cuáles son los problemas, etcétera, de una forma muy de niño. Y ahora se viene un libro muy bonito que estamos haciendo con el Nico Lagos, que es un chico que trabaja con los pumas en la Patagonia, es el representante de Pantera, una organización que cuida a los felinos en Latinoamérica. No, en América. Y es sobre una pumita sin cola que hubo en la Patagonia, sí, y que la conoció toda la gente porque hay una parte donde le sacan fotos y entonces como que la pumita siempre se acercaba y nació sin cola. Y es una historia bien linda por cómo se fue y todo. Y es la historia de esa pumita hecha un libro álbum, que son esos libros ilustrados que tienen poco texto, que son como mucha ilustración y poco texto. Sí, así que sí, me encanta y sí, además que creo que sirve mucho, si los niños son mucho más despiertos y ecologistas que nosotros. Por más es como que lo tienen adentro, a lo que les enseñan, digamos. Dicen que las nuevas generaciones nacen ya con esta como hambre de proteger, de querer aprender de las especies nativas, como que vienen con otro chip. Sí, tienen más material también. Ahora, para acercar esto a las comunidades, Pame, ¿cuáles son los grandes logros, para ir resumiendo, que verías tú en cuanto a este tema? Bueno, yo diría que, mira, hay algo que yo creo que es un logro hoy en día, que es el tema, por ejemplo, siento que la gente está mucho más, como que tiene más conocimiento en torno a el impacto de los proyectos, ya sin esa diferenciación si del proyecto producía emisiones o no, por ejemplo. Creo que ya la gente entiende como la magnitud, como que te fijas en la escala del proyecto y ves que tu valle va a ser irrumpido, por ejemplo, por hectáreas, miles de hectáreas, con paneles solares o con eólicas o con lo que sea, ¿ya? Si acá nuevamente tenemos que regresar como al tema de la escala de las cosas. O sea, si tú tienes una pequeña desalinizadora, por ejemplo, para alimentar una APR, una agua potable rural, ¿quién se va a poner a eso? ¿Se entiende? Porque a veces están con sequía, no pueden, etc. Pero cuando hablamos de desalinizadoras que son para la minería, que son millones de litros, que es una infraestructura que tiene un impacto brutal en la costa y que además ni siquiera esa agua es para que la minera devuelva agua dulce, que uno podría decir, ya, bueno, la minera deja de ocupar 100 litros por segundo de agua dulce, se la deja a la comunidad y nosotros la reemplazamos por agua de mar. No, es sumar agua dulce, es sumar al stock de agua dulce que tienen agua desalinizada ahora, o agua de mar simplemente. Entonces yo diría que ya la gente comprende esto. Lo comprende y lo integra, y por eso hay miles, me he fijado en Instagram, ponte tú que lo ocupo bastante, digamos, movimientos de Chiloé,
de todos lados, de todos los territorios, se están organizando. Y yo creo que a veces en la lucha ambiental cuesta verlo, pero siempre hay gente que se organiza. Y yo creo que hay que relevarlo y hay que reconectar, digamos, y ver cómo hacemos ese tejido para poder como seguir haciendo las sinergias necesarias para alimentar, digamos, aún más la cooperación y colaboración. Pero no hay que repetir, o sea, un poco uno ya tiene la estructura de cómo se hacen estos conflictos, cómo se enfrentan, las estrategias son muy similares, entonces no hay que inventar nada nuevo, sino que lo que tenemos que hacer es organizarnos. Claro que sí, y a veces tener las ganas también de darle mayor flujo a esas ideas. Hay personas que han cambiado de trabajo. Estaba pensando en alguien que estaba viendo también, ya que citaste Instagram, que mueve su vehículo con aceite de cocina reciclado. Eso lo encontré, pero maravilloso. O sea, imagínate poder generar ese cambio en un automóvil, eliminar sus emisiones, así que hay mucho de qué aprender, hay comunidades que se están activando. Y también para ir cerrando, Antonia, preguntarte cómo vienen tus proyectos a futuro, ya nos mencionaste algunos, y también hacer esta relación con algunas de tus ilustraciones que incluyen la fantasía para poder ayudarnos en este imaginario a soñar, que es tan lindo. A ver, los proyectos que vienen, estoy trabajando en uno que estoy muy emocionada, ha sido súper lindo, que es con UNESCO, que es un proyecto que se llama Mangres, son manglares para ayudar a la protección de los manglares en Latinoamérica y en el Caribe. Y es súper lindo porque es un cómic que enseña, claro, como se podría decir enseña, pero fortalece, diría yo, las cosas que tiene el manglar, los dones ecosistémicos que tiene el manglar. Y es súper, es como muy lindo porque trabajamos con las comunidades. Lamentablemente no podemos ir porque el presupuesto no da, pero se habría sido precioso ir a los manglares y conocer a la gente, pero tenemos contacto con ellos todo el tiempo y eso me encanta porque ahí está todo el conocimiento y veis la gente luchando. A mí me toca mucho trabajar con comunidades porque trabajo en proyectos grandes y ahí veo, bueno, mucho de este impacto, qué sé yo. Y la fantasía la uso todo el tiempo porque como partí diciendo esta idea mía de ser ilustradora de naturaleza, cuando yo empecé a ser ilustradora de naturaleza había muy poca gente, casi no había. Y de fauna, ponte, muy poquito, en las ilustraciones más antiguas que uno veía. Entonces, para mí siempre fue esto como de mezclar la fantasía con la naturaleza para que nos muestren de otra forma la naturaleza, que no sea desde la biología, del dato duro científico, sino que sea más desde todo. O sea, imagínate, no sé, fuera películas de los superhéroes, ponte tú, estuvieran vinculadas como con cosas que tuvieran que ver con la naturaleza o con lo que nos habita directamente cerca, además, pues, como que chileno. Así que ese es mi vínculo con la ilustración y la fantasía es directa. O sea, para mí siempre es esa la idea, como mostrar un poco los animales. Igual le pongo una pequeña expresión así como medio humana, una mirada misteriosa y siento que ayuda un montón. A la gente como que le conmueve solo ver el zorrito mirando con cara así como... porque te acerca como a lo humano. Así que yo creo que eso, sí, ese es el vínculo y a raíz de lo que hemos conversado me queda muy pendiente algo que es cómo hacemos que la gente nos deje de ver como ecologistas. Como que somos todos, siempre me pasa eso. Me da la sensación de que producimos rechazo solamente como que, no sé, yo siento, ponte tú en mi familia, así como, ay, no, eso es como las cosas de la Antonia, como que la ecología. Y no, pues somos todos y no sé cómo, siempre estoy como atrapada en eso, creo que lo de la fantasía un poco es para salirse de eso, como que tratar de alejarnos y que este podcast lo vea gente común y corriente que no está cerca de eso necesariamente y no los mismos que de siempre, que al final terminamos enojándonos tratando de hacer algo y no logramos. ¿Te pasa también eso? No, porque, o sea, en el sentido de, no me pasa en el sentido que yo soy bien mandona, entonces como que ¿qué ocurrió en mi familia? Todo el mundo empezó... como hacerse consciente de que hay que ir a otro estilo de vida, incorporaron temas de reciclaje, como que, y por otro lado tengo que hacer mención a mi padre, digamos, en el sentido que mi papá siempre fue súper conectado con los temas de naturaleza, sin nada en particular, digamos,
Entonces, como que toda la vida nos habló de la vida de campo, ¿cachai? Entonces, como que para mí súper integrado como los animales y el tema de tener como esa relación distinta, ¿cachai? Entonces, de ser más autosustentable. Sobre todo eso, ¿cachai? Como muy de la autosustentabilidad, yo de esto escuché muy chica. Entonces, como que para mí me hace mucho sentido, o sea, y yo en particular además tengo todo este tema como que a mí me gusta mucho el ser lo más autosuficiente posible, porque incluso creo que eso nos permite, por eso hablo de la soberanía alimentaria y estos temas, nos permite tener como resiliencia a la crisis climática y ecológica. Entonces, esto mi familia lo viene escuchando hace mucho rato, de que yo les vengo diciendo, oye, esto viene mal, hay que prepararse, porque esto nos va a golpear, y nos va a golpear, como les decía, los alimentos. Entonces, sí, y esto incluso lo digo para el tema de Estado. Si el Estado no se preocupa de que la gente tenga el bienestar material de cuestiones básicas, como la alimentación, y seguimos exportando semillas, porque Chile, soberanía alimentaria, efectivamente tenemos mucha exportación de alimentos, entre comillas, porque lo que exportamos son semillas para los semilleros de Bayer, o sea, eso es lo que estamos exportando, y no estamos produciendo alimentos. Entonces, imagínate que se producía 40% de las legumbres, las lentejas, y ahora es un 10%, y estamos importando desde Canadá. ¿Qué va a pasar cuando Canadá te diga, no te voy a vender legumbres porque me faltan a mí? ¿Qué? Nos quedamos sin legumbres. Entonces, yo creo que desde ahí viene ese cambio. Entonces, la familia un poco está ahí está alineada con esto y no hay mucho que discutir, la verdad. Igual yo tengo que ser justa con mi familia, que ahora son mucho más ecologistas que yo en sus hábitos. Digo, mi hermana tiene sus lechugas. Ya, a ver, no fue por mí, me refiero como que esa cosa me refiero como de la lucha. Me refería a la lucha, porque en realidad ellos tienen hábitos mucho más ecológicos que yo. Así que quiero ser justa con ellos. No es que ellos no lo sean, pero sí me refería yo como más a la lucha ambiental, como a la parte de saber los proyectos que están haciendo, estar en contra, organizarse, todo eso. Me refiero que como a parte de lo que estamos hablando también, y que a veces se siente un poco lejano, pero es rico poder acercarlo, y en eso el arte nos ayuda mucho. Sí, y en el caso mío, la lucha, yo soy la luchona, pues sí. Pero me hacen barra, me apoyan, todo lo que significa, así que nada que hacer. Gracias por su tiempo, por su energía, y como lo decías en algún momento, Antonia, a pesar de estar cansadas, lo importante es que sigamos nuestra pasión, y siento que eso es algo que a ustedes dos las marca y las hace finalmente heroínas de nuestro planeta. Nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana, pero sí todos somos responsables de nuestro propio camino, y siento que ustedes están muy conectadas con su corazón, así que les deseo lo mejor. Gracias por haber estado aquí. No, muchas gracias también por la invitación. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, una del mundo del arte, la otra desde la política y lo que tiene que ver con la contingencia en medio ambiente. Yo me despido y los invito a que sigan atentos a un próximo capítulo de La Minga Energética. Minga energética. Todo lo que está pasando en Latinoamérica. La Minga Energética, arte y sostenibilidad, el podcast de la transición energética justa y ecológica. Creado por Arctic con el soporte de la Alianza Potencia Energética Latinoamérica.